Mi padre ha estado casado con Sasa, nombre ficticio, durante casi una década. Yo ya era adulta cuando empezaron a salir, así que nunca tuve mucha relación con ella. Dicho esto, Sasa era simpática y atenta, aunque un poco molesta a veces, y nunca tuve ningún problema con ella. Ahora tengo un marido, 34M, y 2 hijos, 9M y 4F. Sasa quiere mucho a mis hijos, sobre todo a mi hija. Eso se volvió muy sofocante muy pronto, así que empezamos a poner algunos límites. Ella nunca los sobrepasó. En enero, mi padre y Sasa decidieron hacer un viaje a Disney World y nos invitaron a acompañarlos. Decidimos ir para celebrar el 9º cumpleaños de nuestro hijo. Rápidamente me arrepentí de haberles acompañado. Sasa se pasó todo el viaje molestando a mi hija de una manera que sobrepasaba casi todos los límites que habíamos establecido. Por ejemplo, Sasa compró una tiara de orejas de Minnie. Quería que le comprara a mi hija una idéntica para que hicieran juego. A mi hija no le gustó la diadema, así que le compré un sombrero del Pato Donald. Sasa le compró la diadema de todos modos y se enfadó porque mi hija no quería ponérsela. Mi padre y Sasa se fueron de compras entre parque y parque. Les dije que no compraran nada a mis hijos, ya que aún teníamos compras que hacer y no queríamos arriesgarnos a que las bolsas pesaran demasiado. Aún así, Sasa volvió con 5 bolsas de ropa para mi hija, y 2 para mi hijo, diciendo que no podía resistirse. Mi hija quería un disfraz de Bella para llevar en los parques, ya que es su princesa favorita. Sasa intentó convencernos de que le compráramos un disfraz de Ariel, que es su favorita. Le expliqué que nunca habíamos visto la sirenita en casa porque a mi hija le da miedo Úrsula. Sasa insistió en hacerse docenas de fotos con mi hija delante del castillo de Magic Kingdom. También hizo algunas con mi hijo, pero no tantas. Intentó convencernos de que lleváramos a nuestra hija a la boutique Bibidi Bobidi. Nos negamos porque los precios son una locura y ya le habíamos comprado el disfraz de Bella. Se ofreció a pagar, pero nos mantuvimos firmes. Más tarde, me enteré de que Sasa intentó hacer una reserva de todos modos, pero no había disponibilidad. Cuando llevamos a nuestra hija a Slinky Dog Dash, su primera montaña rusa, Sasa intentó sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo, así que nos cambiamos. Intentó hacer lo mismo en otras atracciones. En el Teatro de los Teleñecos, intentó que mi hija se sentara en su regazo. Sasa también intentó levantarla mientras conocíamos a algunos personajes. Hubo más casos. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue el último día de parque del viaje. Estábamos en Magic Kingdom. Mi marido sufrió una pequeña lesión y tuve que llevarlo al puesto de primeros auxilios. Los niños querían ir a la atracción de Peter Pan, así que mi padre y Sasa se ofrecieron a llevarlos mientras tanto. Sin embargo, según mi padre, la cola era demasiado larga. En su lugar, Sasa sugirió la atracción de la sirenita, asegurando a mis hijos que Úrsula no estaba en ella. En realidad, hay un animatrónico de Úrsula bastante grande. Mi hija seguía sollozando y abrazando a su hermano cuando nos reunimos. Cuando volamos de vuelta a casa, le dije a mi padre que ya no llevaríamos a nuestros hijos de viaje con Sasa debido a su comportamiento. Se enfadó muchísimo. Dijo que su mujer quería a mis hijos, que pensaba en lo que les gustaría hacer en cada momento del viaje y que deberíamos estar agradecidos por tenerla en nuestras vidas. Perdí los nervios ante eso. Le dije que Sasa era una jodida asquerosa, y que deberían estar agradecidos de que aún estuviera de acuerdo con que vieran a mis hijos después de sus acciones durante el viaje. Terminamos teniendo una gran pelea después de eso. Han pasado semanas desde que volvimos a casa, y mi padre sigue enfadado conmigo y con mi marido. Sasa me ha enviado varios mensajes. Dice que siente haberme incomodado, pero que quiere a mis hijos y que esperaba aprovechar el viaje para pasar más tiempo con ellos. Para ser honesta, no creo que yo sea la aquí. Pero sí creo que puede que haya exagerado. Existe la posibilidad de que las acciones de Sasa estuvieran motivadas por el amor y que realmente tuviera buenas intenciones. Actualización. Hola a todos. Estoy lista para poneros al día. He leído vuestros comentarios y he llegado a la siguiente conclusión: por mucho que el comportamiento de Sasa hacia mis hijos me enfureciera y me asustara, llamarla asquerosa fue una reacción equivocada. Dicho esto, creo que lo mejor para mi familia es distanciarse de Sasa por el momento. Y, como mínimo, mi decisión anterior de evitar futuros viajes con ella, basada en el viaje a Disney, sigue siendo lo mejor. La prepotencia de Sasa, su tendencia a pasar por encima de la educación que yo y mi marido damos a nuestros hijos, y su descarado favoritismo hacia mi hija, eran mucho peores cuando los niños eran más pequeños. Tras el nacimiento de mi hija,
empezó a centrar demasiada atención en ella y casi ninguna en mi hijo. He dado más ejemplos de esto en los comentarios de mi post original. Esa es la razón por la que establecimos límites en primer lugar. Su fijación con mi hija también me molesta. Cuando tuvimos la conversación sobre los límites con mi padre y Sasa, ella nos dijo que siempre se había preguntado cómo sería tener una hija. También se había definido antes como child-free, así que nunca supe muy bien qué pensar al respecto. En cualquier caso, eso nos tranquilizó a mi marido y a mí, estábamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Nunca habíamos sobrepasado esos límites. Luego nos fuimos de viaje a Disney, y la mayoría de ellos fueron completamente ignorados. Muchos de vosotros habéis señalado que quizás se dejó llevar, o que Disney es emocionante y quería asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia, etc. Hay dos cosas que voy a decir a eso. Fuera cual fuera la razón de Sasa, sobrepasó nuestros límites. Cuando los establecimos, le dijimos que eso tendría consecuencias. Disney o no, no veo una razón para hacer una excepción. Ella no estaba tratando de asegurar que mis hijos tuvieran la mejor experiencia. Los estaba presionando para que cumplieran su fantasía de cómo debería ser su viaje a Disney. Ignoró repetidamente los deseos de mis hijos en favor de los suyos, a pesar de que ambos tenían muy claro lo que querían y lo que no querían. Sasa también favoreció continuamente a mi hija, incluso durante el cumpleaños de mi hijo, y se ensañó con ella de maneras que la hacían sentir incómoda. Y todavía no he perdonado lo de la sirenita. Mi hija es un poco tímida y tarda en abrirse a la mayoría de la gente, así que saber que su confianza se rompió de esa manera me enfada de una forma que no puedo describir. Para simplificarlo, mis hijos no son accesorios. Y quien los trate como tales, como mínimo, será castigado. Llamé a mi padre y a Sasa el sábado. Me disculpé por llamar asquerosa a Sasa, pero les dije que necesitábamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana pequeña, a finales de abril. Si eso va bien, serán invitados a la fiesta del 5º cumpleaños de mi hija en mayo. Después, trabajaremos poco a poco para restablecer el contacto. También les dije que si volvían a sobrepasar nuestros límites, las consecuencias serían más graves. Mi padre no se lo tomó bien. No me importa. Sasa me envió un mensaje con más disculpas, seguido de una petición para, al menos, hacer FaceTime con mis hijos de vez en cuando. Le dije que no. Y para aquellos que dijeron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, mis hijos se lo pasaron genial en Disney World. Los dos siguen hablando de ello. Mi hija no para de pedirnos que colguemos en la pared sus fotos con los personajes que conoció, y mi hijo dice que tuvo el mejor cumpleaños de su vida. Creo que eso es todo. Gracias por vuestros consejos y vuestro apoyo en mi primer post. Actualización 2. La última vez que publiqué aquí, mencioné que mi padre y Sasa no verían a mis hijos hasta el cumpleaños de mi hermana pequeña. La fiesta tuvo lugar el fin de semana pasado, y no asistimos. Estos 2 meses de no contacto, NC, funcionaron bien, pero no fueron perfectos. Mi padre respetó mis deseos, para mi sorpresa, pero Sasa seguía buscando formas de hablar con mis hijos. Me llamaba con el pretexto de que necesitaba preguntarme algo, para luego decirme, por cierto, ¿están los niños? Quiero saludarlos. Cada vez que lo intentaba, le recordaba lo que le había dicho en marzo. Esto debió ocurrir casi una docena de veces, lo cual fue suficiente para que mi marido y yo empezáramos a debatir sobre la posibilidad de saltarnos la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no ir. Ambos dijeron que echaban de menos a su abuelo, pero estaba claro que no querían ver a Sasa. Pensamos en asistir y simplemente mantenernos distantes de ella mientras estuviéramos allí, pero no valía la pena arriesgarnos a que nuestros hijos se sintieran incómodos. Mi hijo incluso preguntó si podíamos ver a su tía en otro sitio, sin Sasa cerca. Mi marido y yo le explicamos la situación a mi hermana. Estaba disgustada, pero principalmente porque hacía tiempo que no veía a los niños. Al día siguiente de la fiesta, fuimos todos juntos a cenar a su restaurante favorito. También llamé a mi padre y le dije que no asistiríamos a la fiesta de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que esperaba, pero aún así discutimos un poco. Afirmó que le había prometido que dejaríamos que Sasa viera a los niños al cabo de 2 meses, me llamó injusta y dijo que tenía derecho a tener una relación con sus nietos. Yo lo negué inmediatamente. Aunque al principio intenté suavizar la situación, al final le dije la verdad, mis hijos no quieren ver a su mujer, y no voy a obligarles. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Le conté lo mucho que molestaron a mis hijos las acciones de Sasa durante el viaje a Disney, así como lo incómodos que nos sentimos mi marido y yo.
admití que no confiaba en absoluto en su mujer y que no creo que lo haga nunca de verdad. Me dijo que, aunque seguía pensando que estaba exagerando, entendía que quisiera proteger a mis hijos. Mi padre también me contó cómo fueron estos 2 meses de NC para ellos. Al parecer, Sasa empezó a hablar de mis hijos, sobre todo de mi hija, mucho más de lo habitual. Mencionaba cosas y lugares que creía que les gustarían. Mi padre estaba al tanto de una de las veces que me llamó, pero pensó que era algo puntual. Incluso quería hacerle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Él dijo que no sabía por qué. En un momento dado, Sasa le dijo que quería planear otras vacaciones familiares con los niños, a pesar de que ya les dije que no viajarían más con ella. Enterarme de todo esto solo me hizo estar más segura de que no puedo confiar en esta mujer cerca de mis hijos. Por ahora, mi intención es seguir en contacto limitado, LC, con mi padre y en NC con Sasa. Mi hija me dijo que quería que su abuelo estuviera en su fiesta de cumpleaños dentro de unas semanas, así que le dije que estaba invitado, pero Sasa no, mi padre estuvo de acuerdo. Para ser sincera, no confío en mi padre después de todo esto. Le permito venir porque la fiesta será en mi casa, y me resulta más fácil controlar la situación. Si intenta traer a Sasa, ambos serán echados, y tardaré mucho tiempo en volver a considerar permitirle estar cerca de mis hijos. Mi padre no me ha dicho cómo está reaccionando su mujer ante esto. Mi hermana me comentó que, durante su fiesta, Sasa le pidió que me dijera que quería hablar conmigo. No voy a ponerme en contacto con ella ni pienso responder si intenta hacerlo. Tanto mi marido como yo la hemos bloqueado. Mis hijos están muy bien. Siguen hablando de lo mucho que disfrutaron en Disney. Mi hija ha estado ahorrando dinero, poniendo monedas en su hucha, para que podamos volver. En otro orden de cosas, estoy embarazada otra vez. No lo planeamos, siempre dije que quería tener 2 hijos como máximo y que el tercero tendría que ser un gran accidente, pero mi marido y yo estamos encantados. Todavía estoy en el primer trimestre, así que no lo sabe mucha gente. Estamos pensando cómo darles la noticia a nuestros hijos. En general, estoy contenta con mi vida ahora mismo. Aunque desearía que la situación con Sasa nunca hubiera ocurrido, me siento mejor como madre después de haberla superado. Nunca he tenido tanta confianza en mi capacidad para proteger a mis hijos como ahora. No creo que vuelva a actualizar pronto. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me habéis dado. Os deseo lo mejor. Actualización 3. En primer lugar, mi padre no llevó a Sasa a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. La verdad es que no pensé que lo haría, le había dejado muy claro que no lo toleraría, pero mentiría si dijera que algunos comentarios aquí no me pusieron un poco paranoica. En segundo lugar, acabo de entrar en el tercer trimestre, y el bebé llegará en noviembre. Los niños están encantados. Vamos a tener otra niña, pero mi marido y yo no diremos el sexo hasta que nazca. Esto no tiene nada que ver con nuestras familias, es algo que también hicimos con nuestros 2 primeros hijos. Todo el mundo, incluida Sasa, sabe que estoy embarazada, ya que lo anunciamos hace un par de meses. No tuve ningún problema en que mi padre se lo contara, aunque me pidió permiso para hacerlo. No sé mucho sobre su reacción, pero según mi padre, Sasa se alegró por mí. Mis hijos siguen sin querer ver a Sasa, y yo sigo sin obligarles. La he desbloqueado, pero la tengo en silencio, y no ha hecho ningún intento de ponerse en contacto conmigo. Hemos seguido reuniéndonos con mi padre sin su mujer, y creo que ha funcionado. Mi relación con él no es perfecta, pero es mucho mejor que a principios de año. La semana pasada vi a Sasa por primera vez en meses. Mi prima organizó una fiesta en su casa. Mi marido y yo asistimos, al igual que mi padre y Sasa. Sabía que ella estaría allí, pero como los niños no estaban con nosotros, mi hijo se quedó a dormir en casa de un amigo y mi hija estuvo con mi madre, no tenía inconveniente en verla. Ellos llegaron un poco después que nosotros. Mi marido y yo hablamos con ellos unos minutos, y fue menos incómodo de lo que esperaba. Sasa me preguntó por el sexo del bebé, y le expliqué que no íbamos a decírselo a nadie, como ya lo habíamos hecho en los embarazos anteriores. Unos 20 minutos después, mi padre me dijo que tenían que irse. Me pareció raro que se marcharan tan pronto, pero no le di mucha importancia en ese momento. Sin embargo, hace unos días me llamó, y tuvimos una conversación bastante larga. Es complicado hablar con mi padre, pero esto es lo que deduje de lo que me contó. Se fueron temprano porque Sasa estaba conteniendo las lágrimas tras verme. Según él, empezó a llorar al llegar al coche. Luego discutieron, y Sasa admitió que quería tener hijos. Se casó con mi padre sabiendo que él no quería más, pero esperaba que cambiara de opinión.
Al parecer, cuando nació mi hijo, Sasa intentó lanzarle indirectas a mi padre sobre su deseo de ser madre. Sin embargo, él no lo captó, y ella desistió. Según mi padre, Sasa le confesó que quiere a mis hijos por igual, pero que mi hija es especial, porque siempre había soñado con tener una niña. Esa es la razón por la que se volvió tan insistente cuando mi hija era un bebé. Cuando mi marido y yo empezamos a establecer límites, Sasa se dio cuenta de que estaba sobrepasándose y aceptó respetarlos. En su defensa, creo que durante ese tiempo lo hizo bastante bien, aunque su favoritismo seguía siendo lo suficientemente evidente como para que mi hijo lo notara. El viaje a Disney fue un punto de inflexión porque el sueño de Sasa de tener una hija incluía llevarla a Disney World y hacer todas las cosas que a ella le gustaban de niña. Le confesó a mi padre que tener a mi hija allí fue tan emocionante que se olvidó de las reglas y límites que le habíamos puesto. Básicamente, Sasa quería un viaje, madre e hija, y trató de usar a mi hija para cumplir esa fantasía. Sasa dijo que lamentaba sus acciones durante el viaje, pero solo porque eso le costó el acceso a mis hijos. Verme en la fiesta de mi prima, toda embarazada y guapa, según palabras de mi padre, aunque no estoy segura de que lo haya dicho así, fue lo que la llevó al límite. Recuerdo haber leído comentarios aquí en los que se teorizaba que esto era lo que pasaba, pero aún así no estaba preparada para confirmarlo. Mi padre me contó todo esto porque, según él, Sasa no está bien, y entiende si decido mantenerla lejos de mis hijos. Esta confesión también me tomó por sorpresa. No sé qué le depara el futuro a su relación, y creo que mi padre tampoco. Lo único que sé es que si Sasa sigue deseando tener hijos, es casi seguro que no será con mi padre. Antes de esta conversación, reflexionaba sobre el lugar que podría tener Sasa en la vida de mi tercer hijo. Ahora, sinceramente, no quiero que forme parte de su vida. No es una decisión definitiva, pero lo he discutido con mi marido, y él está de acuerdo conmigo. No creo que Sasa sea una mala persona. Recibí algunos comentarios calificándola de roba bebés en mi actualización anterior, pero tampoco creo que eso sea lo que está pasando aquí. Sin embargo, si el viaje a Disney me enseñó algo, es que Sasa está dispuesta a ser extremadamente egoísta e irrespetuosa para conseguir lo que quiere, incluso cuando mis hijos están involucrados. Hace un par de meses, mi marido y yo tuvimos una conversación con nuestro hijo sobre este tema. Nos dijo que no le gusta Sasa por dos razones: favorece a su hermana y no les escucha. Sinceramente, eso es todo lo que necesito saber. Recordando mi propia infancia, siento que nunca se me permitió establecer límites. Siempre se esperaba que dejara de lado mis horarios y preferencias por los demás. Para mí, es importante que mis hijos no pasen por lo mismo. Si no quieren ver a Sasa, no tienen que hacerlo. Creo que eso es todo lo que quería decir aquí. Estoy bien, recibí buenas noticias del trabajo hace poco, mis hijos están prosperando, y estoy deseando conocer a mi tercer bebé. Una vez más, gracias a todos por vuestro apoyo. Actualización final. Estoy feliz de anunciar que mi hija nació hace 2 semanas. Llegó un poco antes de lo esperado, pero está perfecta. Mis hijos mayores están completamente enamorados de su hermanita. Y aunque no tenía pensado tener un tercer hijo, estoy muy contenta de haberlo hecho. Como mencioné anteriormente, mi marido y yo no anunciamos el sexo de nuestros 2 primeros hijos antes de su nacimiento. Esta vez, decidí contarle a mi padre con anticipación que tendría otra niña. Saberlo de la fijación de Sasa con ser mamá de una niña me preocupaba, y pensé que darle tiempo para procesarlo antes del nacimiento sería lo mejor. Hace aproximadamente un mes, mi padre le dijo a Sasa que tendría otra hija. Como era de esperar, no se lo tomó bien. Unos días después de dar a luz, mi padre me informó que él y Sasa se estaban separando. Aunque no están seguros de divorciarse, él cree que es el camino que probablemente tomarán. Según mi padre, Sasa comenzó a insistir en tener hijos justo después de mi última actualización. Esto llevó a varias discusiones, especialmente después de que ella intentara convencerlo de que se hiciera una reversión de la vasectomía. Yo ni siquiera sabía que se la había hecho. Cuando mi padre le contó que tendría otra hija, Sasa rompió en llanto, y días después, ambos decidieron separarse de mutuo acuerdo. Hace una semana, Sasa me envió un mensaje. Empezó felicitándome por el nacimiento de mi hija, pero luego el mensaje se convirtió en algo similar a una carta de despedida dirigida a mis hijos. Aunque al principio no me llamó mucho la atención, una frase me resultó peculiar: nunca entenderás el amor que siento por tus hijos. En el mensaje, Sasa mencionó lo doloroso que era para ella saber que nunca conocería a mi bebé ni vería a mi hija asumir el rol de hermana mayor. También afirmó que mantenerla lejos de mis hijos había sido una forma de tortura, y que fue esa distancia la que la llevó a aceptar que necesitaba ser madre.
borró el mensaje pocos minutos después de que yo terminara de leerlo. Decidí no responder. Con el tiempo, reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de lo ciega que fui para no haberme dado cuenta antes de que Sasa quería tener hijos. Recuerdo que empezó a hablar de los futuros nietos de mi padre incluso antes de que yo estuviera embarazada de mi hijo. Su comportamiento con mi hija, al menos antes del viaje a Disney, siempre me pareció extraño, pero nunca lo asocié con su deseo de maternidad. No siento rencor hacia Sasa, pero creo que ella misma se ha puesto en esta posición. Mi padre siempre fue muy claro con ella acerca de no querer más hijos. Por otro lado, Sasa tiene 47 años, y aunque personalmente no querría tener hijos a esa edad, entiendo que otras personas sí lo deseen. Si decide perseguir ese sueño, sinceramente le deseo lo mejor. En otro orden de cosas, nos mudaremos oficialmente a Europa en 2025. Las noticias laborales que mencioné en mi última actualización fueron mucho mejor de lo que esperaba. Mi marido y yo llevábamos mucho tiempo esperando una oportunidad como esta. Estamos ayudando a nuestros hijos a mantener el contacto con sus amigos, y afortunadamente, la mejor amiga de mi hija es también mi ahijada, lo que facilita las cosas. Esta será mi última actualización. Estoy ocupada con mi bebé y estoy segura de que 2025 será un año lleno de emociones y cambios, así que no planeo escribir más sobre este tema. Quiero dar las gracias a todos por vuestros consejos, vuestro apoyo y la amabilidad que me habéis demostrado durante todo este tiempo. Felices fiestas.